Hello, welcome to the first class about the tag question. Hola, bienvenido a la primera clase sobre el tag question. We use tag question in spoken English, but not in formal writing English. Utilizamos el tag question en el inglés hablado, pero no en el inglés formal escrito. They are not really questions. They are a way to ask the other person to make a comment and so keep the conversation open. No son realmente preguntas, son una manera de preguntarle a la otra persona y que ésta haga un comentario para mantener abierta la conversación. Making a tag is very mechanical. To make a tag, use the first auxiliary. If there is not an auxiliary, use do, does, or did. With a positive sentence, make a negative tag. With a negative sentence, make a positive tag. Hacer un tag es muy mecánico. Para hacer un tag, primero debemos utilizar el verbo auxiliar. Si no hay un verbo auxiliar, utilizamos do, does o did. Con una oración positiva, usamos un tag negativo. Con una oración negativa, usamos un tag positivo. It is beautiful, isn't it? Es hermoso, ¿no lo es? Primero lo ponemos en positivo, it is, y luego en negativo, isn't it? Este es un verbo auxiliar, porque no hay un verbo principal, así que utilizamos it is como un verbo auxiliar, y porque es el verb to be, así que lo ponemos en negativo, isn't it? It is. He has been, hasn't he? Acá el verbo principal es been, pero el verbo auxiliar es has, así que lo ponemos en negativo, hasn't he? Él ha estado, ¿no? You can, can't you? Tú puedes, ¿o no? Can es el verbo auxiliar. Usamos can, can't, y positivo, negativo. It must be, mustn't it? Be es el verbo principal, mustn't es el verbo auxiliar. Ponemos en negativo el must, porque acá está en positivo. You know him, don't you? Tú lo conoces, ¿no? Know es el verbo principal, y como no hay un verbo auxiliar, entonces ponemos do, pero como es el tag question y esta está en positiva, se pone en negativo el do, así que por lo tanto es un don't. Tú lo conoces, ¿no? He finished it, didn't he? Él lo terminó, ¿no? Finished sería el verbo. Como no hay un verbo auxiliar, utilizamos el did. Y como la frase está en positivo, usamos el did en negativo, por lo tanto queda didn't. He will come, won't he? Él vendrá, ¿verdad? Will es el verbo auxiliar porque come es el verbo principal. Como está en positivo, lo ponemos en negativo. Won't. He. To reply, use the same auxiliary verb. Para responder, utilizamos el mismo verbo auxiliar. Como vimos anteriormente, decimos el verbo auxiliar es it is beautiful. Luego negativo, isn't it? Yes, it is. I think it's fabulous. ¿Es hermoso? ¿No lo es? Sí, pienso que es fabuloso. Acá está en positivo, luego en negativo. Para responder, usamos el mismo verbo auxiliar. En este caso está en positivo, pero puede ser que esté en negativo, tal como está usando acá. It isn't very good, is it? No, it isn't. In fact, it is terrible. No es muy bueno, o sí, no, en verdad no lo es terrible. Acá está el it isn't en negativo, que es el verbo auxiliar, el isn't, y aquí en positivo, porque se pone primero en negativo y luego en positivo en caso de que esté en negativo. Acá, para responder, usamos el mismo verbo auxiliar, que es el it isn't. En este caso, la persona lo responde en negativo, pero de serlo la respuesta positiva, se utilizaría is it o it is. Although the rules are very simple and mechanical, in order to use them easily in a conversation, they must be automatic. So you need to practice them and hear them quite often. Además, las reglas son muy simples y mecánicas. En orden de utilizarlas frecuentemente en una conversación, ellas deben ser automáticas, así que deben ser escuchadas y practicadas muy a seguido.